Bien, vamos con la segunda parte, de Entity Framework. ¿Sí? Bien, ¿qué es el Entity Framework? Es un ORM. ¿Sí? Ya usaron ORM ustedes en Node, ¿no? ¿Cómo se llama? El SQLize, ¿no? Bueno, SQLize, sí. ¿No? Este, hay toda una discusión de cómo se pronuncia. Bueno, ese se debe llamar así, ¿no? Pero hay discusiones sobre cómo le dicen al SQL en inglés. Bien. ORM es Object Relational Mapping, o sea, la relación el mapeo entre los objetos y las relaciones, ¿sí? Y ¿qué tienen de ventaja? Y se reduce la cantidad de código y mantenimiento que se necesita para las aplicaciones orientadas a datos, bueno, obviamente prácticamente todas. Entity Framework trabaja con un modelo, ¿sí? Tiene un montón de formas. Nosotros vamos a usar con la base de datos ya hecha, pero incluso si ustedes quieren, el Entity Framework hasta les hace la... A mí no me gusta mucho eso porque empieza a meter código para generar base de datos, pero se puede usar tranquilamente y pueden usar que el Entity Framework no solo haga las operaciones, ahora no me acuerdo, vieron que hay de manipulación de datos y de creación de tablas y eso, bueno, también pueden hacer que haga las tablas, que agregue columnas, que quite, etcétera. Ah, como el SQL, exactamente igual. Sí, por supuesto, todos lo tienen Claro. y ustedes especifican si quieren que lo maneje o no. ¿Está bien? Incluso se puede también hasta hacer que ustedes le dan solamente creo que con el Visual Studio, además, que bueno, igual ya se podía de hace mucho, se puede hacer hasta a partir del diagrama, ¿no? Usted hace un diagrama de clases y genera todo. Bueno, generadores de código a partir de diagramas ya existen de tiempos inmemorables, pero bueno, acá también lo que hacía es decir, bueno, tenés solamente el modelo, yo te creo toda la base de datos. Acá, solo para ir un paso a la vez, vamos a hacer solamente que nos ayude con el mapeo, pero vamos a tener la base de datos hecha por separado, o sea, hecha por nosotros. Bueno, ¿qué ventaja tiene, no? Además de que reduce un montón de estas cuestiones que son habituales, ¿no? De consultar todos los datos o de actualizar algún valor o ese tipo de cosas que son como muy repetitivas en el código tradicional. Bueno, con el ORM que sea, se vuelve mucho más simple, pero además, llevado acá a un lenguaje justamente que es fuertemente tipado, además cometo menos errores. Cometo menos errores de tipo, que es lo otro, ¿se acuerdan? Yo les decía, miren, cuando les pasa algo que se explota la aplicación que hicieron en la web, generalmente el error está en la base de datos, ¿no? Porque si estuviera en otro lado no hubiera compilado directamente. Entonces, lo único que no podía corroborar era si estabas accediendo correctamente a las columnas. Entonces, si tenías una columna que era string y la accedías como numérica, te daba algún error de ese estilo, ¿no? Pero acá, justamente como van a acceder con el nombre de las propiedades, incluso tienen chequeo de tipos. Y además también tienen chequeo de tipeo, ¿no? Si se equivocan en el nombre de una columna, por decirlo de alguna forma, bueno, están tipeando mal una propiedad, entonces directamente no va a compilar. Lo que habíamos visto de patrón repositorio, bueno, ya viene hecho vamos a ver cómo se accede, pero ya viene implementado. De todas formas, hay gente que le aplica patrón repositorio y adentro Entity Framework, así que puede ser que lo encuentren también así. Y sí, lo que tienen que hacer para trabajar con Entity Framework es hacer un subclase que herede de DB ¿sí? Bien, nosotros vamos a tener la aplicación, va a interactuar a través del ORM, en este caso Entity Framework, contra la base de datos. Pero fíjense que el Entity Framework sigue haciendo lo del lado net que hacíamos nosotros, ¿sí? Lo único que ahora es transparente para la programación. No van a tener que estar creando las conexiones, no van a tener que estar haciendo los comandos, etcétera. Los va a hacer el ORM, pero lo sigue usando, o sea, no es que es otra forma de conectarse, es una capa encima. Dice, el DB Context representa una sesión con una base de datos y proporciona una API para comunicarse con esa base de datos, ¿sí?
Yo ya voy a trabajar con eso, él es el responsable. Dice, de abrir y de administrar las conexiones a la base de datos. Justamente esto que decía, ya no van a tener que hacer ese tipo de cosas. Tiene operaciones para ABM, posee seguimientos de cambio, ya vamos a ver qué es eso. Es la encargada de hacer el mapeo, o sea, se acabó esto de, bueno, esta columna pasar acá, etcétera. Permite hacer caché de objetos y permite también, no lo hicimos nosotros también se puede hacer obviamente en Adonet, pero permite gestionar transacciones. Bien, primero vamos a ver el método global y después vamos a ver en los específicos, por esto que hablábamos del patrón repositorio. Yo puedo a través de contexto prácticamente hacer todo. Entonces, primero lo vamos a mostrar desde ahí. ¿Cómo hago alta de entidades? Fíjense con qué poquito código, ¿no? Dice, utilizando el add db context. Yo tengo un autor, fíjense, vamos a usar en todos estos ejemplos bastante así como tipo de librería, libro, autor, ¿sí? Editorial, país. Tengo un autor, yo lo estoy creando ahí, pero supónganse que les llegaría por parámetro en una acción, ¿sí? Del controlador. Entonces, contexto.add y la entidad. Listo, se acabó. ¿Tá? Muy sencillo, ¿no? Y save changes. Ese save changes es como el que hace el commit. Ustedes pueden hacer un montón de operaciones y hasta que no hacen save changes no se guarda. Bien, alta de entidades con relaciones. La de recién, fácil, ¿no? Autor, dice nombre de Juan, apellido Pérez. Bueno, fantástico. Listo, era como dar de alta un propietario. Bien. ¿Qué pasa si doy de alta una entidad con relaciones? No es el caso habitual de lo que veníamos haciendo en la inmobiliaria, pero podría ser, por ejemplo, el escenario donde ustedes me dicen, voy a dar de alta el, el inmueble con el propietario, por ejemplo. Hago de alta las dos cosas, ¿no? Que algunos lo planteaban de ese modo. Bueno, podría ser el escenario. Acá el escenario que está planteando es un autor con una lista de libros, otros para los que hagan algún tipo de comercio, que se venden cosas. Bueno, ustedes van a tener el encabezado de la venta y el cuerpo de la venta. El cuerpo de la venta son los ítems que estoy vendiendo, ¿no? 5 de tal cosa a tal precio, 3 de tal otra a tal precio, ¿no? Ese es el cuerpo. Yo tengo una venta y un venta cuerpo, una cosa así. Entonces, en ese caso sí se da de alta todo junto y es este escenario que estamos planteando en el ejemplo de la pantalla. Acá estoy Profe, dando... Sí, ¿el ID se crea por defecto? ¿cómo es que se crea por defecto? Lo crea, digo. ¿A qué te referís? Claro, porque por ejemplo ahí cuando dice new autor, crea el nombre, el apellido, pero el ID en la base de Bueno. datos igual queda guardado. Sí, está buena tu aclaración. En todos estos casos estamos asumiendo, o que, bueno, que tienen ID autoincrementales, ¿sí? Entonces, solo va a gestionar eso y además se lo setea. ¿Está bien? Si ustedes lo recuperan, lo recuperan, tienen la variable ahí, además va a tener seteado el ID. ¿Está claro? Y en la relación también ya está hecho el mapeo. Entonces está bueno que decimos, ¿qué va a hacer acá? Fíjense, dice, crea un autor, la variable, ¿no? Todavía no está haciendo nada en la base de datos. Una variable que es del tipo autor, le setea los datos y además dice, y tiene estos libros, ¿sí? Y uno diría, bueno, ahí justamente como dice, falta el ID. Digo, ¿cómo lo va a resolver? Bueno, es autoincremental. Bueno, fantástico, el de una entidad está bien, pero el de los libros, que no solamente tienen que tener su propio ID, sino el autor ID para que apunte al autor. Bueno, también Claro, si ustedes en el claro. modelo especifican cómo es la relación, que eso yo lo tenía un poco en el otro y le dije esto lo vamos a ver después, también sabe cómo resolverlo, ¿no? Porque es programático saber cómo se resuelve. Dice, si yo le digo, mira, este campo es clave foránea en esta otra entidad, entonces sé que le tengo que pedir ese valor. Entonces, fíjense, ahí hace context.add autor. Hace add del autor. Como el autor tiene los libros, cuando hace save changes, no solo hace un insert, hace el insert del autor, recupera el ID, se lo setea al autor, y después cuando va a dar de alta cada uno de los libros, automáticamente también les establece la foreign key para que apunten al autor correspondiente. ¿Se entiende? Entonces sí, se encarga también de la gestión de las claves y las claves foráneas. Estoy grabando, perdón, ¿eh?
No lo había visto, pero lo Eh, buscaba del lado izquierdo. Disculpe, profe. no, está bien igual que se fijen, pues por ahí me olvidé. Em, ¿Está claro? Bien. Bueno, y no solamente puedo agregar de a uno, si yo en un caso tuviera una lista para agregar, puedo hacer add range y da de alta lo que se denomina el insert en batch, ¿sí? Cuando uno da de alta varias entidades a la vez. Bueno, eso era el alta. Vamos con la modificación. ¿Qué método? Hay tres formas de hacerlo, que están ahí abajo. Dice, bueno, va a variar el método que yo utilice de acuerdo a si estoy realizando o no el tracking, de acuerdo a lo que esté haciendo y de acuerdo a la que a mí me quede más cómodo también, ¿no? Digo, no es que son, sí o sí tienen que usar uno o el otro. Depende de con cuál se sientan más cómodos, cuál les conviene en cada situación, etcétera. Bien, dice, va a variar de si están haciendo o no el seguimiento, el tracking. ¿Qué es el tracking? Esto que hablábamos al principio, dice, bueno, este Entity Framework permite traquear, hacer seguimiento de las entidades que devuelve, de las que devuelve. O sea, tienen que pasar de alguna forma por el ORM, si no, si yo las creé por separado, no tengo, el ORM no está al tanto de que existen. Entonces dice, si obtenemos la entidad del contexto, el seguimiento es inmediato. Fíjense, ¿qué quiere decir obtener la entidad del contexto? Bueno, var autor igual a contexto punto autores punto first, ¿sí? First es un método para colecciones. Dice, dame el primero tal que a punto autor ID sea igual a 1. Ahí dice 1, podría ser un ID pasado por parámetro, lo que ustedes quieran, ¿sí? El de una claim, bueno. Entonces dice, dame el autor que sea. No importa cuál es la query. Está devolviendo un autor. Como lo devuelve desde el contexto, no solamente va y lo devuelve de la base de datos, sino que además ahora Entity Framework sabe que devolvió esa entidad, eh, la está traqueando, ¿sí? Entonces dice ahora, autor.nombre, fíjense que está cambiando el nombre de la entidad que está traqueada. Le pone Juancito. Bien, save changes. Ese es el mecanismo más fácil para cambiarlo. Si lo estoy devolviendo, le cambio los valores y hago save changes. Entonces, ¿sabe a quién le tiene que cambiar? Sí, es a ese autor. ¿Cómo va a ser? Bueno, lo va a hacer por ID, obviamente, fijándose cuál es el ID que corresponde. Y además, no es que va a llamar un update de todos los campos. Como lo está traqueando totalmente, sabe qué campo cambió. ¿Está bien? Porque lo pisé por programación. Entonces tenía el valor original, se le pisa y llama a guardar. Sabe si tiene qué campos actualizar y si los tiene que actualizar o no. Porque obviamente si no cambiaron de valor no los va a actualizar. ¿Se dan cuenta? Ese es un mecanismo. Ese mecanismo, por ejemplo, le sirve para actualizar campos individuales. Por ejemplo, el avatar o la contraseña. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el otro yo les decía, miren que ustedes van a tener un problema, si lo hacen así o así, lo mejor sería que pasen la entidad, recuperen la original, recuperar la original es eso que está ahí, y cambien solo el valor que corresponda y llamen al guardar con la que acaban de recuperar. Entonces va a tener todos los campos originales de la base de datos, menos los que ustedes hayan cambiado. Entonces no importa lo que mande la persona desde el formulario, ¿sí? Lo que importa es lo que yo cambié programáticamente. ¿Por qué les decía yo ese escenario? Por ejemplo, para que no usaran el mismo actualizar siempre y a pesar de que el formulario no tenga el campo, yo podría agregarme un campo y, por ejemplo, un empleado transformarlo en administrador, que eso yo en algunos casos les llamé la atención. Mira, le digo, si hago esto, puedo hacer que un empleado se convierta en administrador porque estás tomando el valor del rol y no deberías. Pero bueno, todos esos escenarios son ideales para hacer de esta forma. Obtener la entidad original y solo cambiarla. ¿Qué contrapartida tiene? Que antes de hacer la actualización tiene que hacer un get. Pero es un get por ID y es prácticamente inocuo porque es una búsqueda rápida, ¿sí? Y además es más segura. Entonces, por consiguiente, siempre es preferible la seguridad y no que haya una vulnerabilidad. Este caso sería un patch, exactamente, sería un patch porque está justamente tocando solamente algunos datos. Bien,
Si no está haciendo el traqueo, bueno, entonces ahí ya tengo otros mecanismos. Puedo hacer cambio del estado de la entidad, dice el método update del contexto y el attach y marcando las modificaciones. Ahora vemos cada uno. Dice cambiando el estado. Dice cambiar el estado de la entidad a modificado usando el método entry. ¿No? Yo agarro una entidad, fíjense, la está recibiendo por parámetro. Entonces, como la recibe de afuera, no necesariamente la está traqueando, ¿no? Está hecho para el caso donde no se traquea. Entonces dice context.entry, si una entrada, le pasa a la variable que está diciendo que es la que... Es como si le dijera, hace traqueo de esto ahora. Y al estado general, o sea, el de toda la entidad, le da el estado modificado. Ese es un update, porque le va a decir, mira, toma todos los datos como si los hubiera actualizado. Obviamente lo único que no va a poder actualizar es el ID, ¿no? Pero va a decir, ¿dónde está este ID? Pisa todos los campos. Ese mecanismo es más parecido al update tradicional que estaban haciendo antes. Dice, actualiza todas las propiedades de la entidad, pero no sus relaciones. Ojo con eso. O sea, si autor tenía autor.libros, no lo va a actualizar. Solamente está cambiando la entidad propia. Otro mecanismo es usar update. Update y update range, que sería para una lista, es similar al mecanismo de recién, nada más que puesto en un solo método. Dice context.update, le paso la entidad y también pisa todas las propiedades, pero también pisa las relaciones. ¿Sí? Entonces es parecido al anterior, pero además pisa las relaciones, actualiza, mejor dicho. Y las entidades relacionadas sin ID, o sea, si por ejemplo el autor ahora tenía 5 libros y 2 venían sin ID, o sea, o ID 0, entonces los da de alta. Porque dice, bueno, si no tienen ID es porque hay que darlos de alta. Este mecanismo no sirve para borrar. O sea, si el autor tenía 10 libros y ahora yo le paso 5, no es que dice, ah, los otros 5 los borró. No, no hace nada y listo. Ya vamos a ver después cómo eliminar. Otro mecanismo es hacer attach. Atachar es justamente también es parecido a esto de decir, bueno, ahora hacerle el seguimiento. Dice, el contexto posee un método attach para empezar a hacer el seguimiento de una entidad que no devolvió él. Dice, bueno, ¿cómo no la devolvió? Y la recibí por parámetro, es lo que veníamos haciendo nosotros en los endpoints. Hace attach y después, bueno, lo mismo. Pueden o establecer toda toda la entidad como cambiada. Como están haciendo seguimiento, pueden ir y cambiarle un valor y entonces lo va a traquear. O se supone que la entidad viene de afuera, o sea que ya viene cambiada. Entonces lo que pueden hacer es entry, pasarle la entidad, el autor en este caso, y después llamar a property con las properties que ustedes quieran cambiar. Entonces, y a veces le van diciendo, este así se modificó, esta también, ¿no? Este escenario también sirve para el update que decíamos que es un patch de solo algunas propiedades. ¿Tá? Y en este caso, fíjense que no tiene que hacer la obtención previa. ¿Está bien? No hay un get primero para hacer el seguimiento. Me pasan la entidad, marco determinadas propiedades como modificadas y el resto no. Entonces solo va a actualizar esas. También serviría. Y dice, las entidades relacionadas sin ID también serán insertadas, ¿sí? Porque ahora le está haciendo el attach, le hace el seguimiento. Bueno, y la eliminación también va a variarle si están haciendo el seguimiento o no. Si obtienen la entidad, como dijimos hace rato, el seguimiento es inmediato. Entonces, si yo la devuelvo y hago remove, funciona perfecto. ¿Tá? La contrapartida es que en ese mecanismo tuvieron que haber hecho el obtener primero. Pero se puede hacer un stub, ¿sí? Un stub es como una partecita. Y entonces yo puedo crear un autor, setearle solo el ID y después decirle remover y también va a ser el delete. Como el delete solo necesita el ID, este va a funcionar igual, ¿sí? Y el de abajo, se parece al delete que veníamos haciendo en el sistema anterior. Bueno, ¿qué más?
me pueden pasar la entidad y lo mismo que hice con cambiar el estado, pero esta vez en vez de poner modificado le pongo que esté eliminado, también hago save changes y lo va a borrar. Y dice actualiza todas las propiedades, save changes va a actualizar todo, dice todas las propiedades de la entidad, pero no sus relaciones, o sea, no va a borrar a los libros. Dice, bueno, pero ¿y cómo hago para borrar los libros? Bueno, lo mismo que veníamos discutiendo antes. El método varía de acuerdo a cómo se haya definido la relación. O sea, le está diciendo no lo podemos hacer desde el ORM, sino que lo deberían hacer a nivel de base de datos. Si la relación fue definida como eliminar en cascada o set null, la base de datos se va a encargar directamente de hacer las bajas. Y si no es el caso, entonces primero se debe trabajar con las relaciones y luego con la entidad en cuestión. Si es una baja física, o sea, si ustedes quisieran tener bajas físicas, y si, bueno, tengo autor y libros, entonces primero tengo que ir a eliminar los libros y después a eliminar o todas las relaciones primero y después la padre, ¿sí? O, tal cual, puedo hacer baja lógica, ¿sí? Establezco, ya no sería una baja, ¿no? Sería un modificar. Pongo el estado en cero o lo que sea y es una actualización. Bien. Todo eso era debe context, ¿no? Ahí decía contexto, el nombre de la variable, pero se puede llamar como ustedes quieran, pero estábamos hablando de la clase DBContext. DBSet dice representa una colección de entidades. Es el punto de entrada para una tabla. Un poquito lo usamos cuando estábamos recuperando entidades y ahora lo vamos a volver a ver. Dice, se crean propiedades cuando ustedes crean su contexto, ¿sí? O sea, que son mi contexto, contexto, lo que ustedes quieran, que hereda de DBContext, ¿qué van a tener ahí adentro en esa clase? Un DBSet por cada entidad que a ustedes les interesa tener en la tabla, o sea, relacionado, ¿no? La tabla con el sistema, con un modelo. DBSet es una implementación del patrón de repositorio, porque solo puede trabajar en esa tabla, ¿sí? Contexto que estábamos viendo recién, trabaja en todos lados, porque es como si accediera directamente a la base de datos. Bueno, y provee métodos para ABM y para recuperación de datos. Vamos a ver consulta de datos. Los de ABM son igual que los que vimos antes, nada más que accediendo primero a la propiedad del DBSet. First, que lo estuvimos viendo un poquito, y first or default, dice cuando muchos cumplen el criterio, ¿no? Lo que se especifica en la función flecha, pero solo se quiere el primero. Dice, esto es similar a top 1 o limit 1, dependiendo cuál sea el lenguaje. En SQL, para devolver uno solo es top 1 y en MySQL es limit 1. Entonces, cuando ustedes pidan first o first o default, va a ser eso. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el otro, el que tiene or default? Bueno, si no lo encuentran. Si ustedes especificaron first solo, tiene que devolver algo. Si no devuelve nada, va a tener una excepción. En cambio, si usaron first or default y no encuentra nada, no devuelve una excepción y devuelve el valor por defecto, que en el caso de las clases va a ser nulo, ¿sí? Usen el que corresponda. Dice, bueno, para que no me dé errores voy a usar first or default. Bueno, de todas formas va a tener que corroborar que no te devuelva nulo, o sea, siempre va a pasar esa. Y después está single, lo mismo que en vez de first to single, dice solo el primer elemento debería cumplir el criterio. Entonces, ¿esto qué hace? Extrañamente, hace top 2 o limit 2. Si dos cumplen el criterio, da excepción, porque ese debería ser uno solo. Entonces, si hay dos, está mal. Y si devuelve uno solo, devuelve ese. Y si no devuelve ninguno, dependiendo de cuál haya sido. Si usaron solo single, va a tirar excepción porque no devolvió ninguno. Y si fue or default, va a devolver el valor por defecto, ¿no? Entonces, es como rara, pero sirve para reforzar el hecho de que si hubiera más de una entidad, debería dar error. Abajo están los ejemplos. First or default dice, dame el primero que se llame Juan, el primero que el autor sea 7, y acá hay otro mecanismo que se llama find, que hace la búsqueda por ID, y además lo cachea. Si ustedes varias veces piden find con el mismo ID, devuelve la misma entidad, no importa si la estuvieron modificando, ¿sí? Como que no vuelve a ser la misma consulta.
Bien, eso para hacer consultas de uno solo. Si yo quiero genérico, o sea, que devuelvan una colección, en vez de usar first o single, uso where. Le pongo el nombre del DBset, punto where, y especifico lo mismo, el criterio que sea, y eso siempre van a devolver colecciones. Podrá estar vacía la colección, podrá tener un elemento, podrá tener n. ¿Qué más? Después tengo para trabajar con ordenamiento, order by descending, then order by y then order by descending, ¿no? Entonces yo puedo ordenar por una columna y después ordenar por otra, ¿sí? Encadenado. Entonces, cuando se empate la anterior, desempata con el que sigue. Puedo hacer agrupamientos, ¿no? Ya estas ya se vuelven como más complejas, pero puedo hacerlo todo dentro del ORM. Puedo, por ejemplo, ahí, el caso es, dice, agrupame los libros por autor. Dice, context.libros, agrupar por autor. Entonces, lo que devuelve es una lista de grupos, donde cada grupo tengo dos cuestiones. G.key es el autor ID y cada conjunto de G son los libros de ese autor, ¿sí? Y además también puedo hacerlo por múltiples datos, ¿no? Ya más complejo. O sea, si agrupo por más de un dato, lo puedo especificar así como un dato anónimo. Por ejemplo, dice, dame los libros, pero esta vez no es un join. Ahora vamos con el join. El agrupamiento es el agrupamiento, ¿sí? Si no vieron agrupamiento en base de datos, les aconsejo revisarlo o repasarlo en algún lado. ¿Sí? Agrupar es cuando, justamente, agrupo. Realmente cuando se hacen agrupamientos, a mí me interesa hacer alguna operación. Por ejemplo, no sé, quiero ver cuánto vale el total de los inmuebles o de los contratos de un inquilino, ¿no? Entonces le digo, dame todos los contratos agrupados por inquilino ID y le sumo el monto del contrato. Entonces eso va a devolver de todos los contratos una fila por inquilino donde la suma de los contratos es la suma del valor del contrato, es la suma de cada ítem. Entonces viene agrupado, ¿se entiende? Em, bueno, nada, puedo hacer por agrupamiento por varios. Entonces acá justamente si yo acá agrupaba por un solo valor, el key es ese valor. Si agrupo por un objeto, el key es ese objeto. Entonces, key.author_id es el autor, key.editorial_id en este caso es el editorial, ¿no? ¿Qué más? Puedo hacer select. Decir, bueno, ¿qué estábamos haciendo recién? No, recién estábamos filtrando. Select es cuando ustedes dicen select y dame columnas. Si en general no usan el select, van a devolver todos los datos, ¿no? Es como si hicieran select asterisco. Pero ustedes pueden querer quedarse con una parte. Y esto es útil también para las propiedades que son navegables. Fíjense en el ejemplo. Dice, fíjense cómo dice var autores, o sea, me voy a quedar con autores, y después dice igual a context.libros. Fíjense cómo de libros va a autores. ¿Está bien? ¿Los libros tienen autor? Sí, dice, pero yo quiero quedarme con los autores de los libros. Bueno, entonces dice, dame de libros, dice, quédate con los libros que son de la editorial 3, no importa la que sea, select L.autor. L.autor no es autor ID, es la propiedad que navega hacia el autor, ¿no? Sí, vayan acordándose de lo que hacían en la inmobiliaria. Entonces, como estoy haciendo select de eso, la query solo va a devolver los autores. Entonces, por consiguiente, la colección no va a ser de libros, va a ser de autores. ¿Se entiende? Bueno, y obviamente también pueden crear lo mismo que ustedes harían, ¿vieron? Cuando hacen consulta de varias tablas y renombran los campos. Bueno, también lo pueden hacer acá haciendo tipos anónimos. Entonces, por ejemplo, yo context.libros.select new y fíjense, está pidiendo el nombre del libro y la editorial. Y la editorial que es l.editorial.nombre. ¿Está bien? Se está quedando con esos datos. Bien.
Esto que estaba haciendo acá, justamente como devuelve datos que no son específicos de la tabla en cuestión, los joins se resuelven automáticamente, ¿no? Entonces yo digo, ¿los libros tienen un autor? Sí, o sea, tienen el autor ID, pero no tienen los datos del autor. Para devolver los datos del autor, yo tengo que hacer join. ¿Dice join ahí en alguna parte? No. Lo mismo abajo, dice, mira, quiero el nombre de la editorial del libro. No está en la tabla de los libros, está en la de la editorial. ¿Dice join en alguna parte ahí? No. Pero como ustedes están accediendo a campos que solo es posible si se hiciera join, lo infiere y lo resuelve. Entonces, si la consulta ya está discriminado que hay que devolver datos que se hacen con join, lo hace solo. Si no, ustedes pueden hacer join por su cuenta. Por ejemplo, dice, dame todos los libros con su autor. ¿No? No está haciendo select. Entonces, como no está haciendo select y no está haciendo ninguna operación con un dato del autor que permitiría inferir que quiere también los datos del autor, entonces dice libros punto include y le dice l.autor. Bien, perfecto. Entonces dice, entonces hay que hacer join contra el autor. La parte del join también la resuelve sola, porque sabe que tiene que hacerlo entre la clave y la clave foránea, ¿no? Bien, el último dice punto to list es para que lo resuelva y devuelva la lista. Otro, dice, supónganse que yo quiero hacer dos joins, ¿no? Yo quiero los libros, quiero el autor y la editorial. Bueno, context.libro, incluir el autor, punto, incluir l.editorial. Como los dos son del libro, usa include directamente. Include sería como un join atrás del otro. Puede pasar que necesiten hacer then include. ¿Cuándo se usa then include? Cuando el join ya no es directo de la tabla primera que estaban consultando, sino de una que ya hicieron join. Vean este caso. Dice, bueno, ahora quiero no solo los libros, quiero los libros con su autor, con su editorial y con el país de la editorial. Bueno, fantástico. Entonces dice, libros.include autor, include editorial. Esos dos es solo include porque el autor y el editorial son relaciones directas del libro. Y después dice then include el e-país. ¿Por qué? Porque la editorial, el país, el que es un dato de la editorial, es una relación indirecta. Entonces tiene que hacerlo a partir del otro include. Bien. Todas estas consultas que hemos estado viendo, cuando ustedes devuelven datos, automáticamente son traqueadas. O sea, el ORM es como que les fue poniendo un chip a cada uno y sabe todo lo que les va pasando mientras que están ahí en la memoria, ¿no? Va a haber casos donde ustedes no quieren que se sea traqueado. No hay un tema de performance porque está como muy discutido. Algunos dicen que no implica nada, otros dicen que sí. Bueno, no es tanto por un tema de performance, sino por un tema de que les va a pasar cuando esto que estábamos diciendo yo, pido una entidad, al ORM, entonces la está traqueando. Y después quiero hacer cambios con otra entidad que no la está traqueando, y cuando le quiero hacer los cambios, dice, no, dice, acá tengo una entidad que no estoy traqueando, que representa la misma entidad que esta. No es la misma variable, o sea, no es que apuntan a la misma dirección de memoria, sino que identifican la misma entidad. O sea, tienen el mismo ID. Una la está traqueando y la otra no. Entonces le dice, no, no puede ser porque la entidad es la que yo traqueo. Entonces dice, bueno, pero no la hubieras traqueado, no necesitaba que la traquearas porque quiero la otra. Bueno, entonces se puede pedir al Entity Framework que me devuelva una o lo que sea, no importa la cantidad, as no tracking. Eso lo que me devuelve es lo mismo. Fíjense que es como un prefijo antes de hacer todo el resto de las consultas, pero le dice, no las traquees. No importa si ahora no caen y cuándo lo voy a usar. Sí estén atentos a este error de, no, yo estoy traqueando. Si en algún momento, si les da ese error, le dicen, no, no puedo actualizar esta o lo que sea con tal entidad porque la que estoy traqueando yo es otra, algo así, la solución es esa. A la que están devolviendo, díganle, no me la traquees, así no me da error, ¿sí? No puede haber dos entidades, dos variables distintas que estén apuntando a la misma entidad, ¿no? Eso es básicamente lo que, porque si no, justamente no puede hacer el traqueo. Bien,
va a pasar, ya vimos igualmente consultas complicadas, ¿no? Con los include y los agrupamientos y con select complicado, pero va a pasar que en algún momento alguna query dice, mira, no me sale armarla con el ORM. Esta query es muy compleja y justamente el ORM además no es que es la solución de de todas las cosas que yo voy a hacer de SQL. Sirve para ese gran porcentaje de consultas que son básicas, ¿no? Actualizarme los datos de esta entidad, devolverme esta entidad, insertar una entidad, borrar esta otra, etc. Pero cuando se ponen complicadas las queries, por ahí es mejor no hacerlas con el ORM, sino escribir el SQL a la vieja usanza, ¿no? Entonces, el ORM tiene un método que les permite ejecutar SQL crudo. O sea que yo se lo paso el SQL. Si por cualquier razón la consulta no se puede hacer vía EF, el Entity Framework, y se puede ejecutar como una consulta cruda. Ojo, lo mismo que les decía antes, no concatenen los valores. Usar formateo o string interpolado para evitar inyecciones de SQL. Ahí tienen ejemplos, ¿ven? Está pasando bueno, la primera no tiene parámetros. Las queries son todas simples ahí, pero es para ver cómo se escribirían. La segunda ya sí, fíjense que dice donde el libro ID es igual a llaves y pasa el parámetro después, ¿sí? O lo mismo acá que está con string interpolado, ¿sí? En el caso de que hagan interpolado, tienen que avisarle que van a pasar un string interpolado. Por ejemplo, también para ejecutar procedimientos almacenados o funciones, pueden hacerlo a través de SQL crudo, ¿no? Por ejemplo, en MySQL creo que era call, pero en SQL es exec y el nombre del procedimiento almacenado, y de nuevo en MySQL creo que es call y el nombre del procedimiento almacenado. Bueno, si no pide parámetros, es tan sencillo como el primer ejemplo, y si no, pueden hacerlo como el segundo, que dice SQL parameter, obviamente sería MySQL parameter para el caso de MySQL. Bien, si así todo, por las razones que sean, no les sirve tampoco el crudo y ustedes quieren leerlo a mano, a la vieja usanza, o sea, usando el Adonet, también lo pueden hacer y no hace falta que creen todas las cuestiones de Adonet igual que antes. Pueden todavía usar el context para que les devuelva cosas más amigables. Veamos, dice, el objeto DBContext provee una propiedad database que permite hacer operaciones de Adonet directamente. Entonces, se saltea directamente la parte del coma. Miren, dice context.database.getDBConnection.createCommand. ¿Tá? Entonces eso ya les devuelve el comando. Fíjense que no hay que especificarle el string de conexión porque el string de conexión ya se especificó antes en el momento que se arma el dbContext, ¿sí? Entonces no lo tienen que estar tampoco repitiendo ahí. Hago la consulta como antes y ahora en vez de hacer connection open, que lo tenía en el objeto, como pertenece al contexto, hago context.database open connection. Y lo mismo el close después, ¿sí? Entonces, todavía podrían, supónganse porque la query es muy complicada, porque devuelve objetos cruzados, lo que sea, pueden todavía hacerlo vía Adonet, facilitando la creación de los objetos a partir de Entity Framework. Bueno, y respecto de la VM, son los mismos métodos que estuvimos viendo hace rato, nada más que anteponiendo el DBZ en cuestión. Ese DBZ también provee los métodos similares a los ya vistos para hacer operaciones de VM. Context, punto, el nombre de la entidad, que generalmente va a ser el nombre de la tabla, punto add, punto update, punto remove, y finalmente context save changes, eso sí a nivel de contexto, para que haga un commit de todas las cuestiones este, que ustedes hayan hecho cambios. Bien. La definición, bueno, tienen el mío igual ahí, también está definido mi DB Context. Por ejemplo, en este caso se llama Data Context, hereda de DB Context, se hace esa especificación.
lo que va a variar de usted en la parte de abajo, que están los DBZ. Por ejemplo, yo tengo DBZ propietario, DBZ inquilino, DBZ inmueble, ¿no? Es como la tabla de cada uno de esos modelos. Y el nombre, la convención es que se llame igual que la tabla. Entonces las mías están en plural, ¿sí? Porque las tablas se escriben en plural. Bueno, ¿qué más? Acá dice en Startup, bueno, ustedes lo van a tener en el programa. Cuando tengan donde agregar los servicios, dice Add DB Context, también está en mi programa, también lo pueden ver. Le va a decir Data Context, ¿no? Como se llama el de ustedes. Opciones, acá se configura, ¿no? Básicamente en el mío dice SQL Server porque está usando ese motor de base de datos, pero el de ustedes va a decir, también está el comentario de cómo hacerlo con MySQL y van a tener que pasar el string de conexión, ¿no? Que yo estoy usando el configuration, ¿no? El app settings. Y después, en los controladores lo piden como parámetro. Y eso se hace la inyección de dependencias sin tener que avisar nada, ¿no? La sola declaración del servicio ya me sirve para utilizarlo con inyección de dependencia, ¿no? Entonces paso los contextos en los controladores y todos tienen acceso a todo, ¿sí? Bien, .NET en general es Convention over Configuration. ¿Qué quiere decir esto? Que primero van las convenciones y si no siguen las convenciones, no es obligatorio, entonces tienen que configurar. Pues yo les recomiendo usar las convenciones para que no tengan que además estar poniendo atributos o decoradores para especificar a qué están haciendo referencia. Pero no es obligatorio. Las claves primarias se deberían llamar o solo ID o también permite que sea nombre de la entidad ID. Las claves foráneas tienen que ser nombre de la entidad y sufijo ID. ¿Está bien? No ID tal cosa. Es decir, bueno, usted tiene en ID propietario, está al revés. Sí, está bien. Lo dejamos así y aprovechamos para especificar cómo se hace esa especificación, ¿no? Y va a decir ahí que es clave foráneo, lo que corresponde. Las tablas, sí, sí, tal cual está ahí, el ID la I con mayúscula, ¿sí? En .NET casi todos con mayúscula, ¿eh? Em, las tablas va a ser DBZ de la entidad y el nombre de la tabla, lo que les decía yo recién. Y las columnas, obviamente, acá ya no tienen excusa, deberían llamarse igual que las propiedades o viceversa. Si las tablas las hicieron primero, las columnas las propiedades se deberían llamar como las columnas. ¿Está bien? Si ustedes hacen eso, la convención hace que todo fluya. Si no, tienen que empezar a especificar. Decir, mira, acá esta columna que se llama aux, en realidad es el nombre, bueno, lo que sea, ¿sí? Otras anotaciones. Bueno, esto te lo dije, la convención va primero y después va la configuración. Pueden añadir configuración con anotaciones. Se utilizan atributos de las propiedades y de la clase. Bueno, en general tienen que poner el using de ese data annotation. También sirven para, bueno, algunas ya las vimos en MVC, por ejemplo, si eran requeridas o no los datos o qué errores mostrar, ese tipo de cosas. El decorador key sirve para especificar cuál es la clave. Required, max length y min length significan para restricciones. Está bueno utilizarlo y está bueno hacerlo en el principio, porque después justamente lo que le digo, después no pasa que uno va y entonces, si ustedes ya tienen definido que el nombre del propietario son 45 caracteres, vayan y pongan que max length es 45. Y se ahorran tener que estar haciendo esos controles. Y más con MySQL, porque MySQL es como más permisivo, dependiendo de cómo esté configurado. Pero si el usuario pone más de lo permitido, MySQL lo corta, no da error. ¿Está bien? Y después viene el reclamo, sí que yo escribí más acá y me parece que me lo cortó. Claro, no había error, y MySQL decidió cortarlo. ¿Qué otro? Re importante not mapped. Cuando haya propiedades que no mapean a la base de datos, por ejemplo el avatar file, hay que poner el decorador not mapped para que no intente recuperarlo o pasarlo a la base de datos. Bien.
Table y column sirven para especificar a qué tabla estoy haciendo referencia si no sigo la convención y a qué columna hace referencia una propiedad. Y Database Generated dice, mira, este es un dato que devuelven las consultas, pero no lo guardes. O sea, sí lo va a devolver, pero no lo guardes porque se genera en la base de datos. Perdón. Em, y por último, lo de las foreign keys, que esto es como medio confuso de explicar, pero después queda bien claro en el ejemplo. Está expuesto en el ejemplo mío de la inmobiliaria y perdón, los inmuebles y los propietarios. No, pero tiene un vaso de agua a mano. Me parece que se está No, quedando sin ver. ya me estoy quedando. No, no, me atraganté con. Pero ahí está, ahí me tomé un mate. Gracias. Em, Hay tres formas de hacerlo, dependiendo. Hay dos formas directas, que es a través de la clave foránea para un lado o para el otro, ¿sí? O de un lado para el otro, o si estoy haciendo colecciones. Entonces dice, yo puedo poner foreign key, dice, en la propiedad de la clase dependiente, dice, pasando el nombre de la propiedad de navegación, o sea, eso es para un lado, en la propiedad de la navegación de la clase dependiente, pasando el nombre de la foreign key, o sea, eso es para el otro, y en la propiedad de navegación de la clase principal, pasando el nombre de la foreign key en la clase dependiente. No se entiende nada. Ahora les muestro, esta es la definición. Les muestro el ejemplo en código y va a quedar claro, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, autor FK es la foreign key, entonces pongo foreign key, esta es la foreign key de autor, ¿ven? Ahí están remarcados cada uno. La de abajo es al revés. En la propiedad especifico cuál es la foreign key. El A y el B son iguales, dependiendo de cuál quieran, cuál les guste a ustedes decorar, ¿sí? La que es distinta es la C, que no hay una contrapartida, porque le está diciendo, mira, los libros, la foreign key es autor y no está acá, es para buscarla en los libros, ¿sí? En el sistema de la inmobiliaria está armado para que no necesite de estas. ¿Por qué? Porque no son todas, por ejemplo, yo en propietario no tengo una lista de inmuebles, ¿está bien? Entonces no me pasa este escenario. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? O yo. En el inmueble establecí que el propietario ID era la clave foránea, ¿sí? Bien. ¿Cuál pueden usar? La que a ustedes les quede cómodo, ¿sí? Bueno, y después les dejo obviamente ahí enlaces para ver ejemplos de código, la ayuda de Entity Framework, esta es la oficial, ¿sí? Está muy buena, obviamente. Learn Entity Framework, este creo que es el mismo, ¿no? Yo no me acuerdo por qué. Este es Entity Framework Tutorial y este es Learn Entity Framework. Son dos tutoriales, también especificando medio parte del material está sacado de ahí, así que también lo pueden usar como complemento, ¿sí? Bien. Esto tiene mucha teoría, pero la práctica es sencilla, ¿sí? Son estos métodos